Estamos en Revista 110 por Coral, Carivisión, La Voz del Trópico y en nuestros medios digitales, la página revista110.online, transmitiendo para todos ustedes. Tenemos hoy en el estudio a la doctora Fanny Márquez. Ella es internista e intensivista. Es gerente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora y viene a hablarnos de temas interesantes. Vamos a ver, porque sabemos que hay gente que por su condición llega a la unidad de cuidados intensivos, pero las voluntades anticipadas, es decir, involucra a los familiares, y el síndrome postcuidado intensivo. Yo creo que eso no afecta solamente al paciente, sino también a las personas que lo cuidan. ¿Está bien? Pero para hablar más de esto, les damos la bienvenida, doctora Márquez. Bienvenida a Revista 110. Buen día, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y estamos aquí para orientar. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Bueno, básicamente cuando hablamos de cuidados intensivos hablamos de voluntad anticipada, nos referimos al derecho que tiene el paciente a elegir lo que quiere con su vida. O sea, si un paciente tiene tal enfermedad y requiere ingresar a una unidad de cuidados intensivos, pero sin embargo el paciente dice, no quiero entrar a la unidad de cuidados intensivos, es una voluntad que nosotros tenemos que respetar, tanto nosotros como médicos y familiares. Okay. También está, por ejemplo, el paciente que sí quiere entrar a la unidad de cuidados intensivos, pero sin embargo el paciente no quiere que le hagan ciertos procedimientos. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros como especialistas tenemos que entrar al paciente, admitirlo en la unidad de cuidados intensivos, pero cuando llegue el momento de realizar ciertos procedimientos, por esa voluntad anticipada que ya el paciente nos informa y que previamente a eso nosotros entonces firmamos consentimientos informados, no se le va a realizar. Pero, ¿y qué pasa cuando el paciente, hay algún protocolo cuando el paciente llega a cuidados intensivos sin las facultades cognitivas, o vamos a decir, con la situación que le permita tomar una decisión clara y consciente acerca de la situación en que se encuentra? Sí, regularmente, por ejemplo, si el paciente llega a un accidente de tránsito, que llega sin conocimiento, llega en coma, ya en ese momento nosotros, si recibimos el paciente, por ejemplo, sin familiares, tenemos que aplicarle todos los protocolos para preservarle la vida a ese paciente. Si llega con algún familiar, entonces ya el familiar directo tomaría las decisiones, siempre y cuando el paciente previamente no le había notificado a los familiares, porque a veces tenemos pacientes, por ejemplo, que llegan con familiares y el paciente no está consciente, no está orientado por la condición de salud que lo trae. Sin embargo, cuando nos planteamos aplicarle un protocolo o un procedimiento, el familiar nos informa que él no quería que se le realizara. Entonces, en ese momento nosotros tomamos esto como bueno y válido y tenemos que respetarlo, siempre y cuando no se le haya hecho. Si ya nosotros, por ejemplo, hicimos un procedimiento, por ejemplo, como una intubación endotraqueal, que es cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria que requiere ese soporte, si ya el paciente está intubado y el paciente no quería, ya nosotros no podemos revertir eso. Doctora, bueno, esa es una dinámica que en República Dominicana ha dado brega de implementar, de que se llenen los consentimientos informados. Hay una regulación sobre los consentimientos informados, incluso previo a cirugía, previo a hacerle una prueba de VIH a un paciente, donde hay que hacerle la consejería, explicarle y todo, y que muchas veces se hace con el paciente en la camilla. Antes de entrar a la sala de cirugía, le preguntan 3 cosas, el tipo está medio asustado y no sabe si firmar o no firmar. Pero también lo vemos frecuentemente para los cuidados intensivos con los temas como usted dijo, de las intubaciones, de los PEC, que es para la alimentación intragástrica directa, la colocación de sonda, o como dicen algunos médicos, cuando le empiezan a llenar de tubo a los pacientes, que ya sabemos que probablemente no va para ningún sitio. Pero para los médicos seguir jugando a Dios es difícil, como soltar esa función que entendemos que nos dieron, que era la de hacer eso. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente no está en condición de tomar la decisión, pero hay 3 hijos? 2 se oponen y 1 dice que sí.
¿Qué se hace en ese momento? Bueno, regularmente, siempre, por ejemplo, si el paciente tiene la esposa o el esposo, siempre van a ser los primeros. Fíjese que yo no le dije la esposa. Yo le dije, tiene tiene tres hijos. 2 dicen que no, que a papá no me le haga tal cosa. Toma la decisión y primero uno es el dice cónyuge. Que sí. Sí, el cónyuge no importa sí. lo que digan los hijos. Si No la esposa importa. o el esposo está vivo, vale el cónyuge. Así es. Pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo ustedes lo manejan? Bueno, a mí me mandan a desconectar. Pero no, ese es un punto. Sal de eso. Ese es un punto, pero muchas veces en los cuidados intensivos podemos hacer algo más. Sí, 2 cosas fundamentales. Por ejemplo, primero debemos dividir lo que son los cuidados intensivos de los paliativos y del manejo fútil, que ya nosotros lo hemos minimizado mucho, por esa misma cultura que existe en la población de que ya el paciente, si tiene muchas intervenciones, muchos tubos, ya el paciente no se va a recuperar. Regularmente nosotros actualmente lo que manejamos son los procedimientos oportunos y que le vaya a brindar al paciente algún beneficio de recuperarse. Cuando ya el paciente no se va a recuperar, entonces simplemente vamos ya orientando a nosotros mismos, a los familiares, de que no tenemos mucho que ofrecerle y que ya sería fútil cualquier procedimiento. Doctora, y se da mucho ese caso de que ya ustedes pueden medir, así como dice el doctor William, medir cuando ya no hay nada que hacer, o sea, o a veces realmente ya cuando ustedes dicen a un paciente ya no hay nada, a veces salen de ese problema. Se le dan las 2 cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene ya una enfermedad que nosotros consideramos que ese paciente ya no se va a recuperar porque hemos hecho todo. El paciente va entrando en fallo multiorgánico. Si va entrando en fallo multiorgánico, nosotros ¿qué hacemos? Manejamos parámetros mínimos con ese paciente para no, o sea, no somos muy agresivos para no prolongar esa estancia. Con los parámetros mínimos básicos, si el paciente se mantiene, hay un porcentaje bajo de pacientes que se recupera y sale, que ya es el paciente que nosotros hicimos lo que tenemos que hacer y se recuperó. Sin embargo, ya la mayoría, el 95%, termina falleciendo, porque para eso nosotros utilizamos los scores que nos ayudan bastante, no solo en cuidados intensivos, sino en medicina en sentido general. Entonces, si los familiares no están de acuerdo, tenemos nosotros que buscar un punto medio y siempre tomamos la mayoría que estén de acuerdo, se firma y ahí se toma la decisión de qué vamos a hacer con el paciente. Pero doctora, ahí también se supone que las instituciones de salud que tienen hospitalización deben tener un comité de bioética. En el hospital ustedes tienen un comité de bioética y ese comité de bioética a veces cuando las decisiones son controversiales de si trato o no trato, o si trato con algo que quizás no es el tratamiento más, ¿cómo lo llamo? Para no decirle idóneo, pero que no es necesariamente el menos agresivo, que ese comité se reúne y toma decisiones, incluso por encima de la familia para hacer las recomendaciones, porque a veces la familia quiere que sigan y que sigan y que sigan. Y hay un deber bioético del médico de decirle, mire, y que no tenemos más nada que hacer con su familiar. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Lamentablemente no contamos con comité bioético establecido en los centros de salud, por lo menos en los centros en los más modernos, me imagino que quizás los más avanzados aquí en nuestro país lo tengan, pero la mayoría no lo tienen y terminamos nosotros como intensivistas fungiendo con esto. Incluso el paciente que va a intensivo necesita apoyo de salud mental, no tanto el paciente, también el familiar, el cuidador directo, que también se afecta, porque aunque sabemos... Usted habla del síndrome post-cuidados intensivos, que afecta tanto al paciente como al familiar. Aunque sabemos que cuando elegimos un paciente para la unidad de cuidados intensivos es porque tenemos alguna posibilidad de recuperarlo. Sin embargo, también tenemos que saber que ir a una unidad de cuidados intensivos es una condición delicada. Eso pone loco a la gente. Hay mucha gente que lo ponen ahora ahí sin celular, sin familia, sin visita. Eso Déjame explicarte qué es lo que pasa, Michelle. Y quiere ver. Lo que pasa es que las construcciones hospitalarias, hablando público y privado en República Dominicana, tienen un gran déficit porque no tienen luz natural. Fíjate, en una unidad de cuidado intensivo tú no puedes tener una ventana que se abra, como no la puedes tener en una sala de cirugía. Pero no hay luz natural en la mayoría de las habitaciones. Cuando tú estás confinado durante 4, 5, 6, 7 días sin haber visto luz natural,
va a comenzar la confusión. ¿Es así o no es así, doctora? El Sí. paciente se desorienta, no sabe dónde está, empiezan una crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, que porque está perdido. Está perdido. Entonces, es un problema de cómo están diseñadas las construcciones hospitalarias en República Dominicana. ¿Ustedes dan seguimiento a los pacientes con terapia y ese tipo de cosas después de que salen? ¿Hay esos departamentos? Debería existir ese departamento. Yo, en mi práctica, sí le doy seguimiento a los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos. Doctora Márquez, mire, la especialidad que usted tiene, que es intensivista, ¿verdad? Tiene muchas vertientes. Tiene primero la especialidad en sí. A veces muchos creemos que el intensivista es lo mismo que el emergencista y no es exactamente lo mismo. Tenemos también el tema de que el intensivista se supone que está atendiendo pacientes terminales y no es así. No necesariamente, al contrario, pacientes de alto riesgo. Y también tiene un problema económico, tanto para el médico, como para la familia, como para la compañía de seguro, porque generalmente son enfermedades que terminan en cuidado intensivo o comienzan en cuidado intensivo. Yo quiero que usted nos prometa, porque nosotros no nos preparamos para un intensivista. Yo creo que podemos hacer todas esas coberturas de las diferentes de los diferentes elementos en un momento en que esté también un especialista en seguridad social, porque también tenemos el problema de que es una enfermedad es un internamiento de alto costo. ¿Es así? Sí, las unidades de cuidados intensivos son unidades de alto costo. Según las últimas estadísticas nacionales, un día cama en cuidados intensivos va de 50,000 a 200,000 pesos. ¿Y qué es lo que lo hace caro? ¿El especialista, los medicamentos, el tipo de, la combinación? El ¿Qué es lo que hace El caro? todo. ¿Qué hace caro una unidad de cuidado intensivo? Bueno, desde la monitorización, las camas deben ser especializadas, los procedimientos, los Todo el medicamentos. mundo es especialista ahí Todo adentro. el mundo, o sea, el personal de enfermería, los camelleros, los medicamentos O sea, la son de enfermera es alto especial. costo y los procedimientos que se agregan tanto a la cama del paciente como movilizando al paciente a los quirófanos que Y regularmente. es cierto que a pesar de que la enfermería es lo que más cerca está en un paciente que esté interno, ahí el médico es quizá el lugar donde más cerca está del paciente en todas las especialidades. Más tiempo está Sí, cerca del paciente. Es así, porque el médico intensivista tiene que estar 24 horas en la unidad de cuidados ya. intensivos. Así es. Por eso que están las Eso guardias. es lo que cuesta. Pero, Sí. No, pero no solo eso, doctor. De una pregunta, porque aquí hay un gran pleito. La doctora se ríe como dice, bueno, ¿por dónde que vamos? Son muchos tiros. No se preocupe, doctora. Cuando un paciente entra al intensivo, la palabra no es la correcta, pero digamos así porque ese es el pleito. ¿Quién es el dueño del paciente? ¿El intensivista o el especialista que lo refirió? Porque entonces el especialista que lo refirió quiere ir a pasarle visita. Entonces el paciente Si lo operó, lo ingresó si lo cardiología. operó y lo manda para intensivo. Exacto. Y él quiere ir. ¿Quién es el dueño? Quiere, no, debe de ir. ¿Y por qué? Porque tiene que seguir su paciente. No, es doctor. que ahí está en el intensivo, esa es la discusión grande. Yo quiero que sea la doctora que nos lo No. diga. O sea, porque la discusión grande es que el cardiólogo quiere poner orden. Pero las órdenes Cardiólogo no son de cardiología, Cardiólogo son órdenes. no, es intensivista. El intensivista. El cirujano es que yo digo, No, el pero traumatólogo. no, está el cuando va a estar intensivista, conchinflado. está el cardiólogo, está el neurólogo, está el neurocirujano, El que tiene la médica. todos quieren ir, el nefrólogo, y todos quieren pasar visita. ¿Verdad? ¿Quién ¿Es es? para facturar o es porque ellos entienden que van a perder paciente o es porque hay una desconfianza? ¿Cómo es, doctora? Bueno, regularmente el paciente de cuidados intensivos es un paciente multidisciplinario. Sin embargo, el médico intensivista es que va a poner el equilibrio en ese paciente. Porque el paciente cuando va a UCI viene descompensado y si está mal es porque no lo están manejando bien. Entonces, por eso llega a la unidad de cuidados intensivos y ahí nosotros hacemos el equilibrio. Entre, por ejemplo, a veces tenemos disyuntiva entre especialistas. Doctora porque a veces- Márquez, es que el Pero es doctor que- Willamo está no. dejando un mensaje que yo quiero que usted lo corrija. Es que entiende, un paciente, un motorista,
tiene un trauma de cráneo, viene el neurocirujano, le hace la trepanación y lo manda a cuidado intensivo. Él está diciendo que ya el paciente es nada más de cuidado intensivo. Mientras esté en el intensivo, tiene que quien coordina la atención. Y si hay que volver a reoperar. Tiene que ir. Mire, doctora, usted dijo algo. Nosotros somos el equilibrio. No, yo no creo en eso. Doctora, óigame, yo no creo en eso. Porque usted no tiene forma de poner de acuerdo. Usted no tiene forma de poner de acuerdo. Oye, ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a entrar y de repente subió la ura y la creatinina. Llamaron al nefrólogo. Entonces el nefrólogo quiere venir a discutir. No. El neurocirujano está discutiendo. El paciente es hipertenso y tiene su cardiólogo y la familia llama. La familia llama y dice, doctor Michel, mire, como tú eres el médico de mi papá, pasa por ahí. Doctora, ¿cómo ella lo pone de acuerdo a todito? Pero está bien, lo que pasa es que nosotros no podemos tomar decisiones. Doctora, ¿cómo funciona hoy? ¿De quién es el paciente? ¿Del médico que lo llevó y ustedes le dan el acompañamiento? El paciente cuando pasa a la unidad de cuidados intensivos pasa a ser del intensivista, pero no puede el médico que lo lleva a soltar al paciente, porque como dice el doctor, si es un paciente de neurocirugía, nosotros manejamos la estabilidad hemodinámica del paciente, la estabilidad neurofisiológica del paciente. Sin embargo, necesitamos también que su médico, el cirujano, el neurocirujano en esta ocasión debe dar seguimiento, porque hay pacientes que hacen, por ejemplo, cambios, resangran luego de una cirugía, hacen hipertensión endocranial, que hay que reintervenirlo. Entonces, si el médico se desconecta, no va a saber la evolución del paciente y sería peor para el paciente. ¿Quién define los criterios para un paciente entrar a intensivo? ¿El médico que lo refiere o el intensivista? Bueno, en la mayoría de los casos lo define el intensivista. ¿Por qué? Porque carecemos de identificar el paciente que debe ir a la unidad de cuidados intensivos. Y para eso existen los modelos de admisión. Cuando el paciente es un modelo de admisión 1, que todo el mundo sabe que debe de ir porque está inestable hemodinámicamente, porque está mal, ese paciente va porque va. Pero cuando pasamos al 2 o al 3, ya ese es el paciente que tarda. ¿Por qué? Porque el médico especialista no logra reconocer que ese paciente requiere ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando llega tarde, aumentamos la mortalidad por encima de un 30%. Un paciente que tenía, por ejemplo, 10% de posibilidades de salir, si nosotros retrasamos 4 horas ese ingreso, ese paciente aumenta por encima de 30% su mortalidad, y es lo que debemos concientizar. Doctora, finalmente, nos queda poco tiempo. He visto en algunos centros de tercer nivel, muy preparados en nuestro país ya, que hay lo que yo le digo, unas unidades de cuidados intensivos light. Otros le dicen medias, eso tiene su nombre. Usted tiene un cuidado intensivo para un paciente que tiene un estado delicado y a veces tú ves que hay pediátricos, que sé yo qué, igual que las emergencias, pero ahora veo unas salas que son como unas habitaciones de cuidado intensivo que tienen una serie de privilegios y como un cuidado no tan fuerte como el del cuidado intensivo regular, pero es un cuidado intensivo. ¿En qué se diferencia y dónde podemos tener esto? Están los cuidados intermedios y están los cuidados intensivos. Entonces, regularmente el paciente que puede estar en un cuidado intermedio es aquel paciente que requerimos monitorizar, pero que no vamos a intervenir en el momento. El que requiere intervención debe estar en la unidad de cuidados intensivos como tal. Bien, doctora Márquez, gracias por estar aquí. Queda pendiente también un tema de que el médico recién graduado, el médico general, cuando le dicen usted es médico, que tiene que ir a una emergencia o a un campo a atenderlo todo en una pasantía, el médico internista, que es el que tiene que saberlo todo, y el médico intensivista, que es el supergenio. Yo creo que tenemos después que hablar de eso. Por otra parte, después de darle las gracias a la doctora, quiero decir que acaba de fallecer el general Rojas Tabar. Juan Bautista Rojas Tabar. De eso, pues es una persona que debe hablarse de él porque jugó un papel importante en una época reciente. También quiero darle las gracias a Danilo Mueces por las conversaciones con el abuelo, el libro que nos envía desde Filatelia. También al general Matsunaga y a Amin Abel, que ayer nos honraron con informaciones
acerca de la ciudad colonial. Gracias y nos vemos mañana.